desde su punto de vista, cómo tengo que revisar un examen. ¿Cuál es su idea? ¿Sí? Y lo podemos leer 1000 veces y podemos no entender. Entonces, hice un material, váyanse a Classroom, ahí ya está, dice 30 de enero, habilidad verbal, supongo que ya lo publicó. Se llama estrategia, ya ni lo guardé, ¿ya viste? Estrategias para contestar un examen, ahí ábranlo. Y bueno, esta parte me interesa mucho de ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo entendemos una estrategia? ¿Sí? ¿Cómo entendemos prepararnos para un examen que nunca hemos presentado? Estamos acostumbrados a los exámenes de nuestros profesores, ¿sí? Pero nunca hemos presentado, por ejemplo, un examen departamental, ¿sí? Donde una serie de profesores organizan una temática, toman acuerdos sobre la redacción de las preguntas y tratan de estandarizar esta parte, ¿sí? Siempre estamos acostumbrados al estilo de nuestro profesor y aunque tenemos muchos profesores, les aprendemos las formas, les aprendemos la forma en la que nos redactan o nos preguntan, ¿ok? Pero en el examen de Comipems, pues es una institución dedicada a estandarizar estas pruebas, ¿sí? A que muchachos que están saliendo de secundaria presenten este examen para ganarse un lugar. O hay otros casos en los que están dándose una oportunidad más para ver si ganan un lugar. Normalmente, si estamos en escuela pública, pues nos designan la escuela, ¿sí? Si estamos en escuela privada, seleccionamos la escuela. Y si pagamos nuestra cuota, estamos vigentes en la escuela, ¿sí? Aquí no, aquí el objetivo es diferente. Entonces, vamos a considerar que son muchos los alumnos que van a presentar este examen y que nosotros nada más queremos un lugar, ¿no? Pero un lugar para todos ustedes. Y hoy que ha aumentado el número de alumnos en este grupo y que ya son 23, sí, más o menos, 22, 23, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Todos queremos ese lugar porque a final de cuentas para eso estamos preparándonos. Pero ¿de qué manera tengo que considerar? Entonces, la primera parte es introductoria, la segunda parte va a hablar un poquito de la forma en la que tenemos que reconocer las preguntas. Y esto es a través de adverbios interrogativos, ajá, que todos los conocemos, pero cuando estamos frente al examen y tenemos que seleccionar una sola respuesta y sabemos que existen respuestas que nos van a distraer, es más difícil, ¿sí? Entonces tenemos que ir descartando. Si nosotros aprendemos a reconocer estos adverbios interrogativos y qué es lo que buscan, entonces es una estrategia para poder seleccionar de forma más rápida y nuestras respuestas, o por lo menos quedarnos con aquella que se acerca más a la respuesta y la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, de 5 opciones, descartamos 3 rapidísimas y solamente nos quedaríamos con 2 para poder definir, ¿sí? Y seleccionar la respuesta correcta. Por ahí,
sí me preocupó una situación que vi hace 8 días en sus resultados. Este, claro que aquí estamos digamos que en confianza, porque a final de cuentas yo solamente estoy contabilizando los resultados, ¿sí? Para saber por dónde vamos, quién lleva un avance y quién todavía está atrasadito, ¿sí? Me preocupó una situación y en este caso sí se lo voy a mencionar a Lisette. Me dejaste 2 preguntas sin contestar. Una la encontré mucho después, por ahí solitaria, pero ¿qué sucedería si yo en mi examen de selección dejo preguntas sin contestar? ¿Sí? Y por ahí ustedes ya lo habrán visto con sus profesores y lo habrán visto con el maestro Israel, porque sé que es muy puntual en esos aspectos, ¿sí? Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, fuera mi examen y dejo preguntas sin contestar? ¿Alguien sabe? ¿No me las validan? No No me las las validan. validen. Y entonces aparecerían incorrectas, Sí. seguros. No contestó. No contestó. Maestro Israel, ¿qué sucedería? ¿Tú les has dicho? No, fíjate que ahorita que estás justamente tocando el tema, súper importante eso que acabas de decir, no pueden dejar una sola pregunta sin contestar, porque lo que sucede es que se recorren cada una de las respuestas que ustedes están colocando. Es decir, la máquina tiene como parámetro, hagan de cuenta, si están en las 5 y se equivocaron, no contestaron las 5, se recorren todas las preguntas, entonces de las 5 en adelante tendrían completamente mal el examen y eso es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. Por eso no pueden dejar ni un solo espacio. Exactamente. Entonces, esta parte nosotros como profesores estamos acostumbrados a que nos dejen preguntas sin respuesta, ¿no? Y bueno, la consideramos como incorrecta. Pero en realidad en este tipo de examen no, porque no es una persona que toma un criterio y dice, bueno, es que esta no se la sabía, por eso no me dio respuesta, ¿no? Simple y sencillamente es una máquina que va a aceptar o a rechazar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que a lo mejor una sola respuesta me da como resultado negativo, ¿sí? Si yo me equivoqué o si yo no contesté las 5 y se me recorrieron todas las respuestas, el resto está mal, aunque yo haya leído bien, aunque yo haya seleccionado bien, todo mi examen va a estar mal, ¿sí? Porque la máquina no va a distinguir que hay un espacio, simple y sencillamente lo recorre, ¿sí? O lo rechaza. Entonces, parte fundamental en este tipo de examen es contestar todas, ¿sí? Otra situación que normalmente se les presenta es, no me sé la 8, me sigo, ¿no? Y dejo el espacio. Si realmente puse atención, a lo mejor dejé el espacio y a lo mejor entre mi nerviosismo y demás, tengo la conciencia de que dejé una pregunta sin contestar y me regreso, ¿sí? Si por mala suerte ya llené todos los circulitos, ahí mi examen ya se echó a perder, ¿sí? Porque sucede que no dejé el espacio para la respuesta 8. Entonces, ¿qué recomendación hacemos? Vayan contestando una tras otra, ¿sí? No dejen los espacios. Tienen que fijarse porque tampoco hay ocasiones en que no estamos acostumbrados a las hojas de respuesta. Y entonces tenemos el cuadernillo, leemos el cuadernillo, sabemos, seleccionamos nuestra respuesta y cuando pasamos al cuadernillo,
no sabemos ubicar en qué óvalo tenemos que señalar, ¿sí? Igual que sea el lápiz correcto, que si me equivoqué, pueda yo borrar perfectamente sin echar a perder la hoja, ¿sí? Entonces, todos estos elementos quiero que los veamos. Ya se los dejé ahí en Classroom, ¿sí? Pero en realidad lo que me interesa es ir tocando estos puntos. ¿Por qué? Porque todos cuentan, ¿sí? Todos son importantes para contestar nuestro examen. Entonces, muchas veces no es qué conocimiento tengo, sino qué temperamento tengo para enfrentarme a un examen en un lugar que no conozco, ¿sí? Que no es mi ámbito y con todo el nerviosismo, con todo el deseo de obtener mi lugar, ¿sí? Entonces, tener conciencia de que nos vamos a enfrentar a situaciones que no hemos vivido, ¿sí? Entonces, tomar y planear esa situación previo a nuestro examen. Sí, Israel. Nada más la recomendación que les hago yo a los muchachos es que de preferencia no borren por la cuestión, esto que tú dices de la goma, es un lector de carbón lo que se tiene. Entonces, por ejemplo, si se borra mucho, se rompe la hoja y ya no detecta de manera adecuada cuando van pasando las hojas en el lector. Esa es una. Dos, si yo borro, si yo no dejo residuos pues del carbón en una de las respuestas, puede parecer que estoy respondiendo una pregunta con dos incisos y eso les marcaría la opción como mal. Entonces, muy importante esto que está, de lo que les está platicando la maestra Laura. Nosotros lo vamos a retomar en algún momento determinado, ya que vayamos acercándonos a presentar el examen, pero ya saben, ahorita ya les dijo la maestra el lápiz adecuado. Seguramente no lo saben, seguramente se los va a decir ahorita la maestra. Y si no, ¿no? No, Ok, es que no me acuerdo si es 2,5 o 2. exacto, cualquiera de los dos, 2,5 o 2, no puede ser cualquier Ajá. otro, no puede ser ningún otro tipo de lápiz porque justamente digamos que el carbón que está destinado en la máquina para poder ocupar, si pueden ser del 2,5, mucho mejor que sea del 2,5 porque ese es el que realmente está registrando la computadora que está calificando esos exámenes. Adelante, Gael, dime. El lápiz sí es del 2,5. Perfecto, gracias, Gael. Entonces, súper importante porque al final también en el examen, yo les platicaba que hay 3 espacios en la cuestión de la firma. Nombre del alumno, va su nombre completo empezando por apellidos. En la firma del alumno se vuelve a repetir lo mismo, porque ustedes todavía no tienen firma, les vuelvo a repetir. Y en el tercer espacio viene el nombre y la firma de sus papás. Abajo el nombre, arriba la firma. ¿Y qué quiero decirles con esto? El día que vayan a presentar su examen, tienen que llevar sus materiales, porque si no les están vendiendo lápices afuera a 20 pesos, un lápiz, imagínense, ¿no? Entonces, es importante que lleven su lápiz, su goma, sus sacapuntas y la pluma para que puedan ustedes presentar el examen. ¿Sale? Era eso, Lau. Gracias. Sí, gracias. Sí, igual el hecho de utilizar una goma suave, pero que borre perfectamente la opción que hayamos colocado, ¿sí? Entonces, parecen cosas simples, pero que muchas veces determinan nuestro éxito o fracaso, ¿sí? Entonces, tenemos que considerarlo. Por ahí en la presentación, si van a la presentación en Classroom, la idea es que este examen tiene un objetivo, ¿sí? Tiene una estructura y esa estructura es la que vamos a conocer también. Tenemos que
llevar a cabo, conocer estrategias, porque nos vamos a enfrentar a problemas que tenemos que resolver en el momento. No hay la ocasión de preguntar a nadie, ¿sí? Porque muchas veces quien está al frente, pues es un profesor que no conocemos, es un profesor que quizás si yo le estoy haciendo una pregunta, no sé, de matemáticas, a lo mejor es de español y pues nunca, ¿no? Entonces, esa parte sí es muy importante. Eh, el, los tipos de reactivos que se presentan y que podemos verlo ya en las guías, ¿sí? La forma en la que se redacta y sobre todo reconocer los adverbios interrogativos para saber qué es lo que nos están preguntando, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a ver la presentación. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es evaluarnos indiscutiblemente, es evaluar los conocimientos que nosotros hemos adquirido a lo largo no solamente de la secundaria, sino de toda nuestra experiencia como estudiantes, ¿sí? Claro que lo más cercano, pues, es el término de la secundaria, ¿sí? Sabemos que en la secundaria aprendemos por proyectos, es decir, planteamos situaciones problemáticas y buscamos las opciones, las estrategias, los materiales para resolver, para dar una solución, ¿sí? Que nuestros exámenes son escritos, los exámenes que nos hacen nuestros profesores, y lo que nos preguntan son conceptos, ¿sí? Claro que hay materias, por ejemplo, matemáticas, que es básicamente ejercicios, ¿sí? Y si yo sé resolver ese ejercicio, pues entonces me dan mi pase. Ajá. En este caso es revisar lo aprendido durante ese periodo, ¿sí? Y son cosas básicas que si no las recordamos, entonces no estamos preparados, ¿sí? Que si no sabemos reflejarlo a través de la comprensión de un texto, la aportación de una idea, entonces no estamos preparados, ¿sí? De ahí que, bueno, el examen sabemos que cuenta con 128 preguntas, ¿sí? Eh, Todas van a ser de opción múltiple. ¿Por qué? Porque tienen 5 posibles respuestas. Pero eso no quiere decir que no haya por detrás de cada pregunta un tipo determinado de reactivo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Saber que nuestra habilidad intelectual va a ser fundamental para la lectura, la comprensión y la selección de respuestas, ¿sí? Porque nos van a evaluar eso, nuestras destrezas en el manejo de nuestro lenguaje, el, nuestro conocimiento, ¿sí? Nuestro razonamiento verbal, además de otros aspectos, como van a ser el razonamiento matemático y los conocimientos disciplinares de todas esas asignaturas que en determinado momento hemos trabajado a lo largo de la secundaria, ¿sí? Entonces, ¿qué nos preguntan en habilidad verbal? Comprensión de lectura, antónimos, sinónimos y analogías, que nosotros ya lo estuvimos viendo, ¿sí? De hecho, por ahí
si buscan, sobre todo las personas que se integraron hace 8 días y hoy, están las presentaciones. Entonces, revísenlas en la semana y cualquier duda que tengan, háganosla saber, ¿sí? Nos van a evaluar habilidad matemática, ¿sí? Con sus sesiones matemáticas, series espaciales, imaginación espacial y problemas de razonamiento, ¿ok? Conocimientos disciplinares de la asignatura de español, como lo vimos hace 8 días, con los aspectos gramaticales, historia, geografía, formación cívica, física, química y biología. Todas esas asignaturas no las van a evaluar, ¿sí? Pero no nos van a evaluar 3 o 4 años de conocimiento, sino a partir de una selección de temas, nos van a hacer esa evaluación, ¿sí? Entonces, por ahí se dice que tenemos 3 horas para contestar nuestro examen. Sin embargo, y ha llegado la situación Humor. en la que las personas que están al frente de la aplicación del examen, muchas veces dicen, ya quedan 2, ya quedan 3, entreguen su examen y vámonos. Y entonces no se cumplen las 3 horas. Ese es un derecho que nosotros tenemos, ¿sí? Pero cuando llegamos a tener esta dificultad, ¿cómo lo resolvemos? No conocemos a nadie, ¿sí? Y quien está al frente es la autoridad. Si me dice, dame tu examen, pues yo lo doy, ¿verdad? Aunque estaríamos faltando a ese derecho que tenemos de realizarlo en 3 horas y a la posibilidad de no haber terminado nuestro examen. Entonces, siempre va a haber alguien que coordine. Cuando nosotros asistamos a la sede de aplicación, tenemos que fijarnos quiénes son los coordinadores, ¿sí? Porque son las autoridades superiores a esa persona que nos va a aplicar el examen, ¿sí? Y que va a cuidar nuestro desempeño dentro de ese salón, ¿ok? Entonces, si un profesor que me está aplicando el examen me dice, entrégame tu examen y todavía no son mis 3 horas, no tengo la obligación de entregarlo, ¿sí? Hasta que yo haya concluido mi examen y si me llevan las 3 horas, pues las 3 horas, ¿sí? Hay personas que creen que es una evaluación de quién es el más rápido y no quién es el más eficiente. No agoten esas posibilidades, ¿sí? Si son 128 preguntas y tengo 3 horas, entonces tengo tiempo suficiente para leer, para revisar, para seleccionar, para quitar las opciones que están lo más alejado de la respuesta correcta y quedarme con 2, ¿sí? Elegir aquella que realmente reconozco como posible respuesta o que ya he analizado y ahora sí sé por qué la estoy eligiendo, ¿ok? Entonces, eso tenemos que considerarlo siempre. Tenemos 3 horas, 3 horas es nuestro derecho, ¿sí? Entonces, algunas recomendaciones que les puse por ahí, ¿sí? Preparar tus materiales y documentos con un día de anticipación. A veces no estamos acostumbrados a hacer esto, pero para este examen sí es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar documentos, porque tenemos que llevar materiales, porque tenemos que estar seguros de a dónde vamos, ¿sí? Visitar la sede de tu examen de manera previa.
De repente cualquier situación puede atravesarse y no ser muy, muy favorable para su examen, ¿sí? Normalmente las sedes, si están en el Estado de México, pues a veces las conocemos de pasadita, a veces desconocemos hacia dónde nos dirigimos. Entonces, una recomendación, visiten su sede. Cuando ustedes ya tengan su credencial, ¿sí? Y venga a su sede, búsquenla, visiten el lugar, vean cuáles son las opciones para llegar por diferentes transportes. Hay ocasiones en que dicen, no, es que a mí me van a llevar en auto. Y si se descompuso el auto, ya viene una situación diferente a la que yo pensaba. Me voy a ir en metro. Y si se queman los cables como se quemaron últimamente y deja de funcionar el metro, ¿cómo lo resuelvo? ¿Sí? Si ya tengo los tiempos muy medidos. Si me voy a ir en transporte, ¿cuánto tráfico? O sea, por ejemplo, peceros, camiones, ¿sí? ¿Cuánto tráfico puede haber? Todo eso tengo que considerarlo. Lógico que ustedes no van solos, van con un papá o una mamá, ¿sí? Entonces, tienen que considerar los tiempos, que lleguen con tiempo y no corriendo. Cuando mi hijo presentó el examen, nos tocó en Chapultepec, ¿sí? Y entonces entraron los niños, ya no supimos los padres de familia, nos quedamos afuera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Llevan corriendo un papá con un muchacho y dice, métete, 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 ¿no? Lleva el material y qué sé yo, lleva todo, ya llegó, pero sucede que cuando revisan su credencial y tiene su sede, le dicen, no, no le toca aquí, esta no es la escuela fulanita, a usted le toca, sí, aquí en Chapultepec está la otra sede, pero en tal lugar. En ese momento tiene que correr para llegar a la otra sede, ¿sí? Entonces, que no nos ocurran cosas que parecieran muy simples, pero que van a determinar el éxito o el fracaso de nuestro examen. Ahí no le estamos jugando porque a lo mejor ya ni siquiera presentamos el examen, ¿sí? Y entonces es un fracaso, ¿sí? Preferible tener consideradas todas esos momentos, ¿sí? A ustedes, les dan un comprobante credencial, ¿sí? Que les entregan en el momento en el que se registran. Entonces, ese documento va a ser su pase para el examen. En las mismas guías que les da Comipems, ya sea porque van para Politécnico o van para UNAM o para la SEP, ¿sí? Les mencionan llegar 30 minutos antes del examen. Cuando nosotros vamos hacia ciertos lugares, tenemos que considerar cómo nos sentimos. Nos sentimos nerviosos, bye. Nos sentimos ilusionados, nos sentimos de mil maneras, ¿sí? Todas esas emociones tenemos que tranquilizarlas antes de entrar a nuestro examen. Podernos dar el tiempo suficiente para respirar, para calmarnos, para entrar conscientes de lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque en realidad se trata de muchas pruebas, ¿sí? Desde saber cómo irme, desde saber cómo llegar, cómo estar, cómo tranquilizarme para tener el tiempo suficiente para presentar mi examen, ¿sí? Ahorita no lo pueden considerar porque no lo han vivido, ¿sí? Las emociones van a estar a flor de piel, ¿sí? Entonces,
esa parte va a ser muy importante. Evitar presiones, evitar tensiones. Todos, papás y alumnos, están tensos, están presionados. Los papás quieren éxito y los muchachos quieren saber de qué vale el examen y su resultado, ¿sí? Entonces, tranquilizarse. Llevar varios lápices, 2 o 3 lápices, no se conformen con uno porque ya se le cayó la punta, ya se le acabó la punta, vayan prevenidos, ¿sí? Y y su goma de borrar. No pueden introducir más nada, ni celulares, ni calculadoras, ni tablas, nada pueden introducir. Lo único que van a tener a su disposición es su lápiz y su goma, ¿sí? Entonces, esa parte tienen que considerarla. No, no les permiten otro tipo de materiales, como puede ser esa calculadora, para aquellos que no sabemos sumar, porque yo también me cuento entre ellos, ¿no? 2 y 2 me dan 5, entonces aguas, ¿sí? Hay que considerar. Los tipos de reactivo. Dentro de los tipos de reactivo, que ya habíamos dicho, todos son de opción múltiple, pero los tipos de reactivo cambian, ¿sí? En este caso está, por ejemplo, opción múltiple, ¿sí? Que requiere de elegir una posible respuesta entre varias, en este caso 5. Normalmente estamos acostumbrados a 3 o a 4 opciones. El examen en este caso trabaja con 5. También tenemos reactivos de correspondencia, ¿sí? Donde la dificultad es la siguiente. Sucede que conocemos perfectamente los reactivos de correspondencia y en nuestros libros o en nuestros cuadernos nos ponen 2 columnas y nos dicen con diferentes colores, relaciónalos. Y entonces lo hacemos manual. Aquí no hay esa posibilidad. Esa posibilidad la tenemos que hacer mentalmente, ¿sí? Porque ni siquiera en los cuadernillos nos dejan marcar. Muchas veces algunos lo llegan a hacer, marcan el cuadernillo, pero no es lo aconsejable, ¿sí? Les pueden llamar la atención. Entonces, esa relación la tienen que hacer mental, ¿sí? Para dar una sola respuesta, porque también es de opción múltiple. Entonces, se combinan esas 2 posibilidades. Reactivo de correspondencia con opción múltiple. ¿Sí queda? También tenemos la de ordenación, que nos pueden estar poniendo listas, ¿sí? En las que nosotros tenemos que llevar la secuencia. Por ejemplo, puede ser en matemáticas, aunque también se presenta en español, ¿sí? Por ejemplo, dar el orden de cómo sucedieron los acontecimientos, ¿sí? Y entonces nos ponen las variantes. En las 5 posibles respuestas nos varían las opciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar el texto y ver de qué manera se cumple la secuencia, ¿sí? O el orden de los acontecimientos. Esto se presenta en matemáticas y se presenta en español. Me confieso, no reviso muy seguido los exámenes de historia, geografía, matemáticas. Entonces, por ahí pregúntenles a sus profesores si también se llegan a dar preguntas de ordenación,
¿sí? Es importante porque lo tenemos que hacer mental. Hay reactivos que ya no se utilizan, que didácticamente ya no se utilizan, pedagógicamente ya no se utilizan, que son falso y verdadero, ¿sí? Sin embargo, puede estar implícito, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de reactivos donde ya no nos van a poner un falso verdadero, pero sí está implícito en la redacción del enunciado, ¿ok? Entonces, aquí puede ser porque afirmamos o negamos una postura, ¿sí? Pero ya no va a venir redactado como falso verdadero. No sé si sus profesores todavía lo utilizan, creo que no, pero no está de más esta parte, ¿sí? Y respuestas abiertas, y decimos como en un examen de opción múltiple puede venir una respuesta abierta, ¿ah? Porque la forma en la que están redactadas las respuestas nos dan esa posibilidad, ¿sí? Y entonces seleccionamos aquello que es más apegado a nuestra respuesta, ¿sí? No tenemos la ocasión de escribir directamente nuestra respuesta, pero sí a través de la selección del enunciado que hacemos, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. No, maestra. Ok, No, maestra. No, maestra. bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este examen? Evaluar nuestros conocimientos. ¿Cuáles? Ah, ahora sí regresan al material, ¿verdad? Normalmente No desde el quiero que nivel me lo secundaria. repitan del material, quiero que ustedes me digan si lo han comprendido hasta aquí. ¿Qué tipo Sí, de es básicamente para recabar los conocimientos que tenemos para que nos acredite el que podamos pasar a una educación media superior. Ok. ¿Cuántos reactivos son? 128. 128. 128. 128. 128. ¿Cuántas horas? 3. 3. 3. Pero quítenle entre que entramos, entre que nos sentamos, entre que nos dicen cuál va a ser nuestro lugar en específico, ¿sí? Ok. Si alguien me pide mi examen antes, Digo que no. ¿por qué? No, porque no se cumplen las 3 horas. Ok, y a lo mejor todavía no lo termino, ¿verdad? Si tengo esa insistencia por parte del aplicador, Voy con el superior. voy con su superior, que es el coordinador, ¿sí? Ok, tenemos que aprender a defender nuestros derechos, ¿sí? ¿Qué áreas abarcan nuestro examen? Español, habilidad verbal, habilidad matemática, matemáticas, biología, química, física, y historia, formación y geografía. Exacto, ¿sí? ¿Qué me van a preguntar, por ejemplo, en habilidad verbal? Antónimos, sinónimos, sustantivos, relaciones analogías y y entre otras. comprensión lectora. ¿Y eso cuándo lo vieron? En ese tiempo. Ese tema, ¿cuándo lo vimos? ¿Cuál? De las analogías hace unas semanas. Exacto. ¿Qué más? ¿Sinónimos y antónimos? Desde la ¿Ya primaria. lo vimos? Sí, lo vimos, creo que desde el principio. Bueno, no al principio, sino ya hace un tiempecito. Hace un tiempo. Por ahí están las presentaciones, revísenlas, ¿sí? ¿Qué es un antónimo?
Una palabra con el Lo significado contrario de una contrario al palabra. de otro. Ok. ¿Y un sinónimo? Uno que tiene un significado Diferente parecido. palabra, pero que tiene relación. Ay, Dios mío, me contestan dos y entonces ya no entiendo. Una analogía. Gael, ¿qué es una analogía? ¿Está Gael o no está Gael? No, tiene cerrado el micrófono. Vaya, es una semejanza entre algunas. Ok, por ahí se cortó. Acuérdense que hay relación de semejanza, ¿sí? Entre cosas distintas. Ujú. Y eso ya lo vimos, por ahí anda también la presentación. Ok. ¿Y en matemáticas qué me van a preguntar, Daniela? Ecuaciones, resolver operaciones. Déjenme correr a mis perritos, ¿sí? Porque estos están dando lata. Pero un momentito. Condenadas. Fuera. Fuera, 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 fuera. No las quiero. Sí, sí. Vayan por allá. Perdón, perdón. Se quedaron aquí adentro y dan lata. Ya las corrí. Sí, Daniela, perdón. No, decía que ecuaciones, resolución de operaciones. Ajá, Creo que también conocimiento sobre fórmulas. ajá. ¿Y te dejan llevar formulario? No, ¿No? Entonces, ¿cómo le voy a hacer si no me sé las fórmulas? te las tendrás que aprender. Me las tendré que aprender. ¿Ok? En historia, ¿qué me preguntarán? En guerra, personajes y fechas. Fechas, ¿ok? ¿Me darán lecturas? Sí. Sí. Exacto. Entonces, parte de lo que es habilidad verbal, donde nos hablan de comprensión de lectura, también se refleja en las otras asignaturas, ¿sí? Entonces, la lectura de comprensión es fundamental en este examen, ¿sí? Porque a partir de que yo lea ese texto, entonces van a venir las preguntas en relación, ¿sí? Por eso es importante revisar esos adverbios interrogativos, ¿ok? Lo dejamos hasta aquí y lo vemos la próxima semana, ¿sí? Que tengan bonito fin de semana, largo, ¿no? Y ahorita se desafanan, apagan las computadoras, descansan, se relajan y hasta el próximo sábado yo los veo, ¿ok? Muchas gracias igualmente. Luego, maestra. Luego, profe. Gracias, maestra. Bonito fin de semana. Gracias, Lau. Gracias. Sí, gracias. Ay, Andrea.